Bien, continuamos con roscado, pero ahora vamos a verlo con el código básico G32. Puede ser G32, puede ser G33. Este código soporta, igual que el G76, todos los tipos de roscado, ya sea roscado exterior, roscado interior, incluso roscado, digamos, de una cara, ¿sí? Todos los tipos de roscado los podemos hacer con G32. Códigos básicos de roscado G32 o G33. Va a depender, en el caso de FANUC, de cómo tengamos puesto nuestro control numérico, ¿sí? Ya sabemos que tenemos hasta 3 opciones de codificación, entonces depende del tipo de codificación, ya sea la A, la B o la C. El código básico de roscado va a ser G32 o puede ser G33. ¿Estamos? Es más o menos lo mismo, trabajan de la misma manera. El código para roscado básico es G32 o G33, dependiendo de la opción de codificación que se maneje. Este código lo que hace es que le indica al control que se va a tallar una rosca y por lo tanto cada pasada que se programe iniciará con la misma referencia en cuanto a la posición del spindle, a menos que se le indique lo contrario. Es decir, el control mantendrá la sincronización del giro del spindle con la posición de las coordenadas, manteniéndola en cada pasada que se programe. Ustedes saben que el roscado pues, va a depender de qué tan precisa sea la posición del spindle en el inicio de cada pasada de rosca. Entonces, como una rosca la vamos a hacer de varias pasadas, se requiere que el inicio, en cuanto a la posición angular del spindle, sea la misma siempre, para poder irle dando forma a la rosca. El G32 siempre se utilizará con un comando de posicionamiento rápido, un G0, para establecer el punto de inicio de la rosca y también para la salida y el retroceso, ¿sí? Entonces, el G32 se va a utilizar con ayuda del G0, obviamente, para establecer el punto de inicio de la rosca y para establecer el punto de inicio de cada pasada. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el formato? Es 0, es un posicionamiento rápido. Vamos a poner una coordenada en X, que va a ser el diámetro inicial, o la X inicial, una coordenada en Z, que va a ser la Z inicial. Luego vamos a poner el G32, con el cual le vamos a decir al control que es un roscado el que vamos a hacer. Vamos a poner una X, que va a ser el diámetro final de la rosca. Entonces, el del G0 va a ser el inicial y el del G32 va a ser el diámetro final. Igual a Z. La Z del G0 va a ser la Z inicial de la trayectoria de rosca y la Z del G32 va a ser el punto final de la trayectoria de rosca utilizando el G32, ¿sí? Luego, la F es donde nosotros vamos a establecer cuál es el avance que va a tener nuestro movimiento de roscado. Y por tanto, la F es lo mismo que el paso de la rosca. Y la Q va a ser la posición angular del spindle. Aquí es donde yo les decía que a menos que se le especifique otra cosa, la Q siempre va a ser 0 por default. Si yo le pongo Q y un valor, entonces ese default ya se va a eliminar. Por ejemplo, puedo ponerle Q180, Q270, Q90, etcétera, lo que yo necesite. Pero si yo omito la Q, el control entiende que es Q igual a 0. Va a iniciar en el punto 0 angular de nuestro spin de la rosca. ¿De acuerdo? Luego, después de que programamos una trayectoria de rosca, hay que programar una trayectoria de salida o el pull-out, ¿sí? Entonces aquí va a ser el diámetro de salida del pull-out, la Z de salida y el avance, que va a ser el mismo que trae el paso de la rosca, ¿sí? Obviamente este diámetro tiene que ser mayor que este en el caso de que sea perno o menor en el caso de que sea una caja lo que estamos roscando. Y por último, vamos a hacer un G0 que va a ser el regreso al punto inicial de la rosca, ¿sí? Normalmente, este G0 siempre tiene nada más una coordenada en Z, ya que la X toma
la misma que el último G32, pero también podríamos utilizar una coordenada más alta en el caso de los pernos que el último G32 o más baja en el caso de las cajas, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, la codificación que se le tiene que poner a cada pasada de rosca, ¿sí? Por tanto, el código G32 es un código muy manejable. ¿Por qué? Porque cada pasada de rosca yo puedo controlar tanto el diámetro como la Z final, el avance, etcétera, etcétera. Todos los datos que yo le pongo al código G32 los puedo controlar en cada pasada y pueden ser diferentes entre una pasada y otra pasada. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo se maneja cada pasada en el caso de utilizar el G32. ¿Estamos? Con el G32 se le tienen que indicar al control las coordenadas para cada movimiento, tanto de roscado como de posicionamiento. Codificación con G32. Bien, método para determinar profundidades de corte a partir del número de pasadas. Ya sabemos que con el G32 el programador tiene que dar la coordenada de cada movimiento y por tanto de esa manera determinar el número de pasadas que le va a dar a la rosca, ¿sí? Entonces debe haber una forma de calcular la profundidad de cada pasada. Sabemos que el perfil de rosca, por su profundidad y por su forma, hace que entre más profundo vaya nuestra herramienta, la fuerza necesaria de corte va aumentando de manera exponencial. Entonces, tenemos una fórmula para determinar, dependiendo de qué tan profundo va nuestra herramienta, la profundidad de cada pasada. Obviamente, las primeras pasadas son más profundas o llevan más corte, y entre más se va acercando al perfil completo de la rosca, la profundidad de corte de cada pasada va disminuyendo. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder codificar una rosca con G32 es determinar la profundidad de cada una de las pasadas. Y para eso tenemos una fórmula donde dice que el D1 es la profundidad de la pasada, la profundidad de, digamos, la pasada 1, la 2, de cualquier pasada, es D1, es lo que dice nuestra fórmula. Y va a ser igual a D, que la D es la profundidad total de la rosca. Todos estos valores son radiales. Recordemos que una profundidad es un radio. Y en los tornos utilizamos diámetro, es importante recordar eso, ¿sí? Estos son valores radiales. Entonces, la D es la profundidad total de la rosca. Luego, NP, que tenemos aquí, es el número total de pasadas que necesitemos darle a nuestra rosca o que determinemos darle a nuestra rosca, ¿sí? No sé, podemos determinar 7, 8, 9, las que el programador determine que es lo correcto. Ese es el número de pasada, es el número que vamos a colocar aquí, ¿sí? Y luego la I es el número de la pasada, tanto del resultado, puede ser de 1, como en la fórmula, aquí es raíz del número de pasadas. Si es de 1, es raíz de 1. Y la segunda parte es raíz de 1 menos 1 sería raíz de 0, ¿verdad? Entonces, aquí la I va a cambiarse por el número de la pasada. ¿Estamos? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la profundidad de cada una de las pasadas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que nos ocupa tiene 0.118 milésimas de pulgada de profundidad, ¿sí? Entonces, la D, que es la profundidad total de la rosca, va a ser 118, ¿sí? Y vamos a hacer la práctica para dar 8 pasadas de rosca. Entonces, NP va a ser igual a 8, ¿sí? Si nosotros aplicamos esta fórmula con estos datos, nos quedaría que el diámetro de la primera pasada es de 1, va a ser igual a D, que vale 118, porque es la profundidad total de nuestra rosca, entre la raíz del número de pasadas, que es 8, y eso lo vamos a multiplicar por la raíz del número de la pasada, que es 1, menos la raíz del número de la pasada menos 1, entonces aquí quedaría raíz de 0, esto se elimina.
¿De acuerdo? Si nosotros realizamos esa cuenta, ¿cuánto nos queda? Vamos a ver. Sería punto 118 entre, es 8 raíz, eso nos da 0,417. Luego lo vamos a multiplicar por, es raíz de 1 menos raíz de 1 menos 1, sería raíz de 0, ¿no? Entonces nada más quedaría raíz de 1 raíz. Y eso nos va a dar 0,417. Y aquí lo tenemos. Entonces, la profundidad radial de la primera pasada es 0,417. Si nosotros convertimos esta profundidad a diámetro, ¿sí? Recordemos que nuestro torno se programa al diámetro, solamente tendremos que multiplicarla por 2 y ya nos da 0,0834. 0,834. Y le estoy poniendo un signo de menos aquí para que comprendamos que es menos el diámetro, digamos, de la cresta de nuestra rosca. Ya cuando hagamos la codificación vamos a entender por qué estamos aplicando un valor menos aquí, ¿sí? Entonces, este va a ser el valor radial de la profundidad de la rosca y al diámetro este va a ser la profundidad. ¿De acuerdo? Esa es la pasada 1. Si vamos con la siguiente pasada, sería la pasada 2, esta vez es igual, 118 entre raíz de 8 por, pero esta vez es raíz de 2 menos raíz de 2 menos 1, quedaría raíz de 1, ¿no? Vamos a hacer la cuenta para que ustedes entiendan cómo se hace, ¿sí? Entonces es punto 118, tenemos acá, entre raíz de 8, esto nos va a dar 0,417, pero hay que multiplicarlo por la raíz de 2 menos la raíz de 1, ¿no? Porque 2 menos 1 es 1, entonces es raíz de 2 menos raíz de 1. Entonces aquí esto hay que multiplicarlo por, abrimos un paréntesis, sería raíz de 2, 2, raíz, menos raíz de 1, 1, raíz, cerramos el paréntesis, y esto va a ser igual 0,172. Aquí lo tenemos. Punto 0,172. Si lo multiplicamos por 2, nos va a dar el valor diametral. 0,345. Pero aquí, al darnos este valor diametral, 0,345, yo estoy poniendo un valor diferente aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de codificar la primera pasada, este valor diametral es lo que yo le tengo que restar de la cresta, ¿sí? La segunda pasada le tengo que restar de la cresta, acuérdense, de la cresta, el valor de la primera pasada más el valor de la segunda pasada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sumar estos dos valores y multiplicarlos por 2. Entonces, ¿cómo haría yo eso? Vamos a ver, tengo .0417, ¿sí? Es el primer valor, más .0172. ¿Se fijaron que ya disminuyó de la primera a la segunda pasada? Esto va a ser igual a 0,589. Ahora sí, yo lo multiplico por 2 y ya me da 117,8, que es el valor que yo le voy a restar al diámetro de la cresta para dar la segunda pasada, ¿sí? Entonces, el primer valor es la profundidad radial que me arrojó la fórmula y el segundo valor es lo que yo le voy a restar a la cresta o, digamos, al diámetro que tiene la cresta de nuestra rosca para dar la segunda pasada de resultado de la cuenta que yo estoy haciendo con mi fórmula. ¿Estamos? Y entonces de esa forma, las 8 pasadas se tienen que ir calculando. La siguiente 118 entre 8 por raíz de 3 menos raíz de 2. Hago la cuenta y luego sumo los 3 valores y lo multiplico por 2 y me da menos 144,2 al diámetro. Menos del diámetro de la cresta, ¿sí? Igual el 4.
esta vez es la misma cuenta, pero raíz de 4 menos raíz de 3 me da 0,11. Y ya haciendo la cuenta a partir del diámetro de la cresta me da menos 166,4. ¿Sí? Entonces, esa es la misma operación que yo voy a dar para las 8 pasadas, ¿sí? Y en cada una de las 8 pasadas voy a determinar qué tan abajo del diámetro de la cresta va a quedar la pasada. Este valor es importante porque es el que voy a utilizar a la hora de hacer la codificación de mi programa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, fíjense, si yo sumo todas las profundidades radiales, por ejemplo, esta de 41 más 17 más 13 más 11 más 9 más 8 más 8 más 7, si yo hago la sumatoria de todas esas profundidades, ¿sí? Me tiene que dar prácticamente igual a la profundidad total de la rosca, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas, me tiene que dar prácticamente igual 118. ¿De acuerdo? Esa es una forma de comprobar que los valores que yo estoy obteniendo son los correctos. ¿Estamos? Entonces, esta es la forma de calcular la profundidad de cada una de las pasadas que yo voy a codificar con el G32. Cálculo del desplazamiento en Z para el método de profundización radial. ¿Se acuerdan que vimos varios métodos para ir profundizando? Bueno, el menos recomendado es el que va profundizando al centro. ¿Se acuerdan de él? Entonces vamos a agarrar el mismo ejemplo que usamos con el G76 para hacer el cálculo de el método de profundización radial. Vamos a profundizar nuestro perfil de rosca en forma radial. Quiere decir que el inserto va a ir al centro y va a ir cortando de los dos lados de nuestra herramienta. Obviamente, la rebaba va a salir en forma de V y va a ser un poco larga, difícil de controlar. Por eso es que este método es no tan recomendado para roscas muy profundas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a determinar los puntos en los cuales se va a mover nuestra rosca. Ya sabemos que nuestro dibujo tiene una 906 de referencia. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y nosotros determinamos darle una guardia de punto 3. La relación cónica que nos está pidiendo esta rosca, porque es una rosca cónica, dice que es un ángulo de 3 pulgadas por pie. Entonces, 3 pulgadas por pie nos da un cuarto de conicidad. Vamos a hacer la cuenta para asegurarnos. 3 pulgadas, 3 entre el pie que tiene 12 pulgadas, nos da un cuarto. Entonces, la relación cónica de esta rosca es de un cuarto. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que tenemos una guardia de 300, vamos a determinar cuál es el inicio de la rosca. ¿Sí? Ya sabemos que aquí es 1,906 en cero, o sea, en la cara de la pieza, pero nosotros queremos una guardia de 300, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya la vez anterior vimos que para sacar este diámetro teníamos que multiplicar las 300 que le vamos a dar de guardia, en este caso es 0.3, que es la guardia, por, aplicando la fórmula de la relación cónica, 0.25, y nos va a dar 0,75. Esa es la diferencia entre el diámetro que tenemos en la cara contra el diámetro que vamos a tener en la guardia. Entonces, a esto, 0,075, le vamos a restar el diámetro que tenemos en la cara. Entonces sería menos 1,906 y nos va a dar 1,831, ¿de acuerdo? Entonces el diámetro inicial de nuestra rosca va a ser 1,831 y una Z positiva de 300, o sea que va a ser por aquí, tal y como lo vimos con el G76, es lo mismo aquí, ¿sí? Entonces ya determinamos el diámetro inicial. Después, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a determinar el diámetro final de nuestra rosca, ¿sí?
Para determinar el diámetro final, tenemos que aplicar la misma fórmula de la relación cónica, que es la longitud de toda la trayectoria, o sea, desde dónde va a ir en longitud en el eje Z, en este caso es 300 más la longitud de la rosca, que para nosotros es 2875 menos 500, sería 2375 más 300, ¿sí? O sea, 2375, que es la longitud de la rosca ya sobre la pieza, más la guardia, que son 300. Todo eso lo vamos a multiplicar por la relación cónica y se lo vamos a sumar al diámetro inicial, que es 1831, para determinar el diámetro final. Hagámoslo aquí, ¿sí? Entonces tenemos que es 2.375 más 0.3. Esto nos va a dar 2.675. Luego lo vamos a multiplicar por 0.25, que es la relación cónica. 0.25 y nos da 668.7, ¿sí? Y se lo vamos a sumar al diámetro inicial, que es 1.831, entonces más 1.831, ¿de acuerdo? Y nos va a dar 2.499.7, que es lo que tenemos aquí. Quiere decir que las coordenadas finales de la cresta o de nuestra rosca, o sea, las coordenadas aquí donde termina la rosca, va a ser 2.4997, que es la X que determinamos aquí, y en Z va a ser menos 2.375, puesto que si aquí es 0 y son 2.875 menos 500 son 2.375 hasta aquí. ¿Estamos? Entonces, estas son las coordenadas finales de nuestra rosca. Muy bien, ya teniendo eso, ¿cómo determinamos entonces ahora la primera pasada? ¿Se acuerdan que sacamos las profundidades? Bueno, pues la primera pasada la vamos a sacar de este diámetro inicial, ¿sí? Entonces, la primera profundidad que nosotros determinamos que le debemos restar al diámetro de la cresta, que este es el inicial, el diámetro inicial de la cresta de nuestra rosca, son menos 0.834. Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, esta fue la profundidad que determinamos diametral con nuestra fórmula, lo que le vamos a restar, ¿de acuerdo? Entonces es 1.831, que es lo que tenemos aquí, menos lo que le vamos a restar, 0.0834. ¿Vamos? Y esto nos va a dar 1.747.6, que es el diámetro donde va a iniciar nuestra rosca. Y la guardia obviamente va a ser Z3, ¿sí? Entonces vamos a iniciar aquí, ya va a tener cierta profundidad, al diámetro es 0.834 y al radio pues es la mitad de esto, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a posicionar primero con un G0, ¿sí? Una vez que ya nos posicionamos ahí con un G0, ahora vamos con un G32. G32 a un diámetro final. Este diámetro, ¿cómo lo determinamos? De la misma manera que determinamos este, pero en lugar de tomar el diámetro inicial, ahora vamos a tomar el diámetro final, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar esta X, sería el diámetro final, que en este caso es 2.4997, ¿de acuerdo? Menos la misma profundidad, 0.0834. Y nos va a dar 241.63, que es la X que tenemos como final de nuestra trayectoria de G32. ¿Estamos? Y la Z, pues ya sabemos que es 2.375 porque vamos a llegar hasta aquí. ¿Estamos? Entonces, X final, Z final. El avance F200, nuestro dibujo, aquí nos está diciendo que es 5 hilos por pulgada. O sea, 5 perfiles va a tener nuestra rosca por cada pulgada. Si nosotros dividimos una pulgada entre 5, nos va a dar 0.2. Quiere decir que el paso es de 0.2. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces el avance va a ser F.2.
Bien, el siguiente movimiento va a ser también G32. Si yo no lo pongo, el control automáticamente va a asumir que es un G32 lo que yo le estoy poniendo, ¿sí? El G32 es un código, digamos, permanente, residente, a menos que yo lo anule o ponga otro que lo anule, otro código que lo anule, ¿sí? Entonces aquí me va a entender que es un G32 y voy a darle una salida de U. U ya sabemos que es una coordenada diametral en X, pero en incremental. Lo que tenga en la última X, le voy a aumentar lo que yo le estoy poniendo. En este caso son 0.3. ¿Por qué le estoy poniendo 0.3? Porque la profundidad de nuestra rosca es 0.117, pero esta es una profundidad radial, ¿sí? Si yo multiplico 0.117, en este caso yo tomé 0.118, por 2 me va a dar 236. Yo le estoy poniendo una cantidad mayor que la profundidad de la rosca. ¿Por qué? Porque yo necesito que libre el diámetro exterior del perno ya maquinado para que pueda salir. Recordemos que después de esto viene un G0 para el regreso. ¿Estamos? Entonces yo ya programé la primera pasada de mi código G32. ¿De acuerdo? Voy con la segunda pasada. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la segunda profundidad que yo determiné con la fórmula, que fueron 0.1178. ¿Sí? Entonces, en este caso sería, vamos a hacerlo nada más para que ustedes entiendan cómo. Sería el inicial, que es 1.831, 1.831, ¿sí? Menos esta cantidad que yo determiné con la fórmula, recordemos, sería 0.1178. Y esto me va a dar 1.7132, que es el diámetro inicial de la segunda pasada. ¿Estamos? La Z, pues ya sabemos que es la guardia. Muy bien. En el caso del diámetro final, con el G32, ahora voy a tomar el diámetro final de nuestra rosca en la cresta, que es este de acá. Sería 2.4997 menos 0.1178.1178. Me va a dar 238.19. Aquí lo tenemos, ¿sí? La Z ya sabemos que es la misma, puesto que vamos al centro, 2.375. Y el avance F 0.2. Y la salida va a seguir siendo un G32, pero en incremental, 300 para arriba y 150 en Z, la WZ. ¿Por qué le estoy poniendo la mitad? Si aquí son 300, la Z avanza 150, porque yo quiero que mi salida tenga un ángulo de 45 grados. Para que la salida tenga un ángulo de 45 grados en un torno que se programa al diámetro, recordemos que la U es diámetro, la Z debe ser la mitad de la X. Entonces, la U es 300, la W es 150, ¿sí? En el caso que yo tuviera un torno que trabaje con radios, entonces la U debería ser 150 y la W 150, y serían los 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la salida. Y ya tengo la segunda pasada, ¿sí? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a ir programando cada una de las pasadas aplicando la misma operación. Entonces, la tercera pasada, la única diferencia va a ser la profundidad. Esta es la tercera, la cuarta pasada, la quinta, la sexta, la séptima y la última pasada. ¿Sí? Realmente la última pasada es la que nos va a dar ya el perfil de la rosca a profundidad completa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula de codificar una rosca con G32. En este caso es profundización radial.
Bien, continuamos con cálculo del desplazamiento en Z para el método de profundización de flanco. Este método es el que más se utiliza a la hora de tallar roscas profundas, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo dibujo, la misma rosca, ¿sí? Pero ahora la profundización va a ser siguiendo el ángulo del perfil de la rosca. Sabemos que el ángulo tiene 60 grados, o sea, 30 para un lado y 30 para el otro. Ese es el ángulo del perfil de nuestra rosca. Entonces vamos a profundizar la rosca siguiendo un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a desplazar cada pasada de rosca del centro, dependiendo de la profundidad a la que yo vaya, de tal manera que nuestra rebaba resulte de forma plana y sea fácil de cortar y no nos ocasione problemas de atoramiento o de enredijos, ¿sí? De rebaba, ¿sí? Este método es el que más se utiliza precisamente para mejorar el control de la rebaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo de la profundidad a la que vayamos, vamos a ir desplazando nuestra herramienta hacia positivo para que vaya entrando de positivo a negativo, o sea, de positivo, de la Z en positivo a la Z en negativo, en el eje Z. Cuando llega a la profundidad completa de la rosca, ya va a ir centrada en el perfil, ¿sí? Esa es la estrategia de profundización de flanco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, determinar el punto inicial de nuestra rosca. El diámetro de referencia ya sabemos que es 1,906 y vamos a ponerle la misma guardia de 300. Este desplazamiento lo vamos a provocar alterando la guardia. ¿Cómo la vamos a alterar? Bueno, ya sabemos que el ángulo de nuestro perfil de rosca es de 60, o sea, de un lado tiene 30 y del otro lado tiene 30. Entonces, para desplazarme del centro, yo voy a depender de qué tan profundo esté para determinar el desplazamiento. En este triangulito que yo tengo aquí auxiliar, voy a utilizar el ángulo de 30 que tiene el perfil de mi rosca, la profundidad en cada pasada para determinar qué tanto voy a desplazar la guardia, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar la función trigonométrica de tangente que dice que es la tangente del ángulo de 30 va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es en este caso la Z, sobre el cateto adyacente, en este caso es la profundidad o la X, ¿sí? Como yo lo que requiero es la Z, despejo la Z aquí y me va a quedar que la Z es igual a la tangente del ángulo de 30 grados por lo que yo tenga de profundidad. Entonces, esta formulita es la que yo voy a estar utilizando para determinar qué tanto voy a desplazar la guardia para lograr que el método de profundización resulte de flanco como lo tengo en el dibujo, ¿sí? Y vamos a iniciar también ya sabiendo que el diámetro inicial de nuestra rosca es de 1,831. Recordemos que tenemos una guardia de 300 y aplicándole la relación cónica de 250, haciendo la resta nos queda un diámetro de 1,831 en este punto, ¿sí? Y la guardia de 300, ese sería el punto inicial. Recuerden que es centrado, centrado, ¿sí? Y el diámetro final o el punto final de nuestro rosca va a ser la longitud por la relación cónica más el diámetro inicial, aplicando la fórmula de la relación cónica. Entonces sería 2,375 que va a tener la longitud de nuestra rosca más la guardia inicial que va a ser 0,3 por 250 más el 1,831 y va a ser 249,97. Este va a ser el diámetro final de nuestra rosca, importante en la cresta, ¿sí? Entonces, ya teniendo esos datos, ahora vamos a ver cómo vamos a ocasionar el desplazamiento para lograr la profundización en flanco. Entonces, para eso, aquí tengo yo ya todas las trayectorias. Vamos a ir explicando una por una cómo le hicimos, ¿sí? Para la primera, recordemos que cada una de las trayectorias le estoy restando lo que le vamos a bajar al diámetro de cresta.
para sacar el diámetro inicial de cada trayectoria, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir restando para empezar. Luego, ¿cómo ocasionamos este desplazamiento? Ok, nosotros tenemos una guardia inicial de 0.3, ¿sí? Pero si se fijan aquí, la primera Z tiene 0.344, ya está desplazada. ¿Cómo determiné ese desplazamiento? Muy fácil, aplicando esta fórmula, ¿sí? Para aplicar esta fórmula es de esta profundidad, que es la profundidad total de la rosca, o sea, hasta el fondo, menos esta profundidad, que es la profundidad que yo voy a dar en cada pasada. En este caso es la primera pasada, sería esta distancia. Esta distancia sería la X. ¿Cómo determino esa distancia? Bueno, la profundidad total de la rosca sabemos que es 118, ¿sí? Aquí la tenemos, 118 es lo que tomamos, ¿de acuerdo? Multiplicada por 2 para convertirla al diámetro sería 236. Entonces, cuando yo tenga una profundidad de 236, la guardia tiene que ser de 300. En ese momento va a ir centrada la rosca, ¿sí? La guardia de 300. ¿Cómo determino entonces cuánto desplazar en esta pasada, que es la primera? Bueno, pues de esta profundidad, que es la profundidad final, le voy a restar la profundidad de la primera pasada. Entonces vamos a la calculadora, tenemos una profundidad de 0.236, que es la profundidad final, menos la profundidad inicial, que es la primera pasada, 0.0834. 0.0834. Y entonces ya me da una diferencia entre esas dos profundidades. Pero esa diferencia, recordemos que está al diámetro, ¿sí? Entonces, para poderla aplicar en esta fórmula, yo la tengo que convertir en un radio. Para eso es entre 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo 0.76, que es la diferencia radial entre las dos profundidades, la final y la inicial. ¿Estamos? Ahora, esta profundidad es la que yo voy a aplicar aquí con mi fórmula. La fórmula dice que la tengo que multiplicar por la tangente del ángulo que yo quiero aplicar. En este caso es 30. Entonces esto es por la tangente de 30 grados. Y me va a dar 44. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia, 44 que yo tengo aquí, es lo que yo tengo que desplazar del centro. Y recordemos que el centro está en 300, pues que es la guardia que determinamos. Entonces, si es hacia positivo, tengo que ponerle 344 a la primera Z. ¿Estamos? Entonces, de ahí salió la primera Z. Ahora, ¿cómo voy a sacar la primera X? El posicionamiento de la X inicial. Muy bien, ya sabiendo cuál es la primera Z, ¿sí? Voy a multiplicar. Yo me pasé del diámetro inicial, que era 1.831, y de la guardia inicial, que era Z300. Ahora pasé a 344. Tengo una diferencia de, ¿cuánto? 44, ¿no? Entonces, 0.044 es la diferencia entre esta Z y la Z centrada. Son 44. Estas 44 las tengo que multiplicar por 0.25, que es la relación cónica. Entonces me va a dar 11 milésimas. Estas 11 milésimas se las tengo que restar, puesto que estoy más hacia positivo. Si voy más hacia positivo, obviamente el diámetro va a bajar. Entonces yo se la tengo que restar aquí al diámetro inicial. En este caso es 1.831. Entonces me sería menos 1.831 y me va a quedar 1.820. Vamos a ponerlo en positivo para que no nos dé problemas. 1.820. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va a quedar aquí. Pero a ese 1.820 yo le tengo que restar lo que voy a profundizar, que en este caso son 0.0834. Entonces, menos 0.0834. Y me va a dar 1.7366. Aquí lo tenemos, 1.7366. Entonces, ese va a ser el primer posicionamiento, ya con la Z desplazada, para lograr que empiece a profundizar en flanco. ¿Estamos? Ahora, vamos a determinar, de acuerdo a estos dos datos, el diámetro final de nuestra rosca. Recordemos que de un punto a otro tenemos que conservar
la relación cónica. Por tanto, para conservar la relación cónica, yo tengo que sumar las distancias que va a avanzar en Z. En Z yo sé que voy a ir hasta 2,375, porque es 2,875 menos 500, entonces voy a ir a 2,375 después del 0. Pero tengo una distancia de guardia de 3,44, entonces, ¿qué tengo que hacer? Punto 3,44 más 2,375. ¿Estamos? Esto va a ser igual a 2,719. Esa es la distancia en Z que va a recorrer la trayectoria entre este G0 y este G32. ¿Estamos? Pero como yo le tengo que aplicar una relación cónica, ¿de cuánto? De 2,50, entonces esta distancia la voy a multiplicar por 0,25 por la relación cónica y me va a dar una diferencia en X de 679,7. Esa diferencia se la voy a sumar al diámetro inicial, 1,7366. Entonces esto es más 1,7366. ¿Estamos? Y me va a dar 2,4163. Es el diámetro final de esa trayectoria de rosca. Y obviamente, pues luego la salida con incremental de 300 para liberar el diámetro exterior y en Z es de 150 para que sea a 45 grados. Entonces yo ya tengo la primera pasada. Vamos con la segunda. La segunda pasada hacemos el mismo procedimiento. Tenemos la profundidad total sin desplazar es de 236,236 menos la profundidad que yo voy a aplicar para la segunda pasada. En este caso es 0,1178. 0,1178. ¿Sí? Y ya tengo una diferencia diametral entre esas dos profundidades. La tengo que convertir a radio para poderla aplicar en la fórmula. Entonces es entre 2 y ya tengo el radio, ¿sí? Ahora voy a aplicar la fórmula. Esto lo voy a multiplicar por la tangente de 30. Y me va a dar 34,1. Quiere decir que a la guardia yo le tengo que aumentar 34,1. Entonces, si la guardia es de 300, aquí la tengo, al sumarle estos 34,1 me va a dar 334,1. ¿Estamos? Ok, ahora esos 34,1 yo le tengo que aplicar la relación cónica por 0,25 para ver cuánto le tengo que bajar al diámetro inicial, que es 1,831. Recordemos que este está en 300, pero aquí está en 334,1. Entonces, los 34,1 es la diferencia en diámetro, ¿sí? Al aplicar la relación cónica. Entonces, esto menos 1,831 menos 1,831, que es lo que tenía yo acá. Esto es igual 1,822,4. Vamos a ponerlo positivo, 1,822,4. ¿De acuerdo? Pero a ese 1,822,4 le tengo que aplicar la profundidad o lo que yo voy a cortar. Entonces, menos 0,117,8. Y ya me va a dar 1,7046. Y ese va a ser el diámetro inicial de la segunda pasada. Ya aplicando la guardia para que entre de flanco y aplicando la profundidad que yo le voy a dar para que realice el corte, ¿sí? Vamos a calcular entonces el diámetro final y hacemos lo mismo, sumamos las zetas, en este caso es 0,3341, ¿sí? Más la segunda z que es 2,375 y nos va a dar 2,7091. A esas dos zetas sumadas las vamos a multiplicar por la relación cónica, que en este caso es 250 por 0,25 y ya nos va a dar la diferencia de diámetros en X, ¿sí? Esta diferencia yo se la voy a sumar al diámetro inicial, que es 7046, entonces es más 1,70
2,7046, ¿de acuerdo? Y nos va a dar 2,3818. Es exactamente el diámetro que tenemos aquí en esta trayectoria. Entonces va a ir de 1,7046 por aquí a 2,3818 por acá. ¿Sí? Y menos 2,375 en Z. ¿Estamos? Y la salida es igual a 45 grados con 300 de diferencia diametral para que libre por lo menos 150 radial. Recordemos que la profundidad de nuestra rosca es de 118. Y en Z son 150 para que la salida sea a 45 grados. ¿Estamos? Entonces, de esa manera es que se va calculando cada una de las pasadas aplicando las profundidades que nosotros vimos en la fórmula. Espero que con esto sea suficiente para que ustedes puedan entender cómo se calcula una secuencia de roscado con un G32 para la profundización en flanco. El siguiente método es cálculo del desplazamiento en Z para el método de profundización en flanco modificado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a usar el mismo dibujo, pero ahora el flanco va a llevar un ángulo menor al que tiene el perfil de nuestra rosca. Nuestra rosca tiene un ángulo de 30. Entonces, tenemos que darle menor, ¿para qué? Para que evitemos que a la hora de ir profundizando, el flanco que ya cortó nos vaya quedando un acabado arrancado debido a que solamente va rozando y no agarra material. Entonces, este método hace que la herramienta siempre lleve material en ambos flancos, aunque en uno más que en el otro, y evita el mal acabado o el bruñido, como le dicen, ¿sí? Y además también proporciona un buen control de la rebaba, ¿sí? Entonces el ángulo ya no va a ser de 30, sino que va a ser menor. Hacemos lo mismo, calculamos el punto inicial o determinamos el punto inicial de nuestra rosca en la cara, aplicamos la relación cónica y esta vez, en lugar de aplicar 30, vamos a aplicar 29,5, ¿sí? Para calcular el desplazamiento, ¿sí? En Z para ir calculando cada pasada y cada profundidad. ¿De acuerdo? Igual el punto inicial ya sabemos que es un 831 Z3, el diámetro final ya sabemos cómo sacarlo, perfecto, ya tenemos, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora vamos a ir calculando de la misma manera que hicimos anteriormente para que nos sirva como repaso, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la primera pasada. Recordemos que para ir centrado, la profundidad total es 236, o sea, 118 por 2, recordemos que esto es diametral, y la Z en ese punto va a ser de 300, ¿sí? Estas 300 yo tengo que irlo corriendo hacia positivo para que vaya entrando en flanco, en este caso es flanco modificado a 29,5 grados. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior, determinamos primero la diferencia en profundidades. La profundidad total es 236 y la inicial es 0,834, entonces 0,236 menos 0,0834, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar una diferencia de 152, pero recordemos que esta diferencia es diametral. Para convertirla a radial y poderla aplicar en mi fórmula, la tengo que dividir entre 2. Y ya tengo que 76,3. Este 76,3 yo lo voy a utilizar para aplicarlo en la fórmula del desplazamiento en Z que ya tengo aquí, ¿sí? Recordemos que la tangente de cualquier ángulo, en este caso es 29,5, es igual al cateto opuesto, que en este caso es la Z o el desplazamiento que quiero, entre el cateto adyacente, que en este caso es la profundidad, ¿sí? Despejando la Z, que es lo que yo requiero, me va a quedar la tangente de 29,5 grados por la profundidad. Yo ya tengo aquí la diferencia de profundidad, entonces nada más lo voy a multiplicar por la tangente de 29,5. 29,5 y tangente.
y me va a dar 43.1, ¿sí? Entonces, como yo tenía una guardia de 300 y le tengo que aumentar 43.1 para que entre en flanco, entonces la guardia inicial va a ser de 343.1. O sea, esto más 0.3. Y me va a dar 343.1. Esa es la guardia inicial. ¿Estamos? Ahora vamos a determinar el diámetro inicial. Entonces es 0.0431, que es lo que yo tengo de diferencia con los 300 que ya tengo acá calculados. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a multiplicar por la relación cónica, que es 0.25. Y me va a dar una diferencia de 17. Esta diferencia se la voy a restar a el diámetro inicial, que yo determiné aquí, que con la guardia de 300 es 1.831, ¿no? 1.831. Y me va a dar un 822. Vamos a pasarlo a positivo. 1.822. ¿De acuerdo? A ese 1.822 le tengo que aplicar las 83.4 de profundidad para que corte. Menos 0.0834. Y me va a dar 1.7368. Es el diámetro que yo tengo aquí como inicial. Entonces va a ser la X 1.7368 y la Z 0.3431. Bien, ya tengo el inicial. Ahora vamos a calcular el diámetro final. Ya sabemos que la Z final es 2.375, puesto que es 2.875 menos los 500 que tengo aquí. ¿De acuerdo? La Z final es aquí. Entonces, para sacar el diámetro final hay que aplicar la relación cónica, puesto que es una rosca cónica la que estamos hallando. Entonces, para aplicar la relación cónica, tenemos que sumar las distancias en Z, lo que se va a mover la trayectoria. Serían los .343.1, ¿sí? Más los 2.375, 2.375. Y nos va a dar 2.718.1. Esa es la longitud que se va a mover en el eje Z. A ese le tengo que aplicar la relación cónica, entonces es por 0.25, que es la relación cónica, y me va a dar 67.95, que es la diferencia en el eje X. Esta diferencia se la voy a sumar al diámetro inicial, entonces es más 1.7368. Y me va a dar el diámetro final, 241.63. Y la Z va a ser 2.375. El avance ya sabemos que es de 200. ¿Estamos? Y la salida en incremental de 300 y en Z de 150. Y ya tenemos la primera pasada. Para que aprendan más, vamos con la segunda pasada. Vamos a ver. Iniciamos tomando en cuenta que la profundidad total es 236 y yo voy a aplicar una profundidad de 117.8, entonces tengo que sacar una diferencia de profundidades para empezar. 236, que es la total, menos 117.8, que es la profundidad que voy a aplicar en la segunda pasada. 117.8. ¿Sí? Me va a dar 118.2. Es una diferencia de diámetros. Lo tengo que convertir a radio para poderlo aplicar a la fórmula. Entonces esto es entre 2. Y ya tengo un radio de 0.591. Esto lo voy a multiplicar, según mi fórmula, por la tangente de 29.5. Entonces este es por 29.5, pero tangente. ¿Está? Esto va a ser igual a 33.4. Quiere decir que de la guardia de 300 que yo tenía aquí, a esta guardia debe haber una diferencia de 33.4. Por tanto, si esta es de 300, esta es de 333.4. Esa es la guardia de la segunda pasada. ¿Estamos? Ahora, vamos a determinar el diámetro inicial de la segunda pasada. 0.0334, que es la diferencia entre la guardia original y la guardia desplazada, ¿sí? Le voy a aplicar la relación cónica, que en este caso es 250 por 0.25,
y obtengo una diferencia de 8 milésimas de diámetro, ¿sí? Esas 8 milésimas se las voy a restar al diámetro inicial que yo tenía con la guardia original, que sería 1,831. Entonces sería menos 1,831. Y nos va a quedar 1,822,6. Vamos a pasarlo a positivo. 1,822,6. ¿Por qué? Porque a este 822,6 le tengo que restar todavía la profundidad que le voy a aplicar. Menos 0,117,8. Y nos va a quedar 1,7048. 10 milésimas más o menos. Ahí está, 1,7049. ¿Sí? Ahora vamos a determinar el diámetro final de nuestra rosca aplicando la relación cónica. Recordemos que es una rosca cónica. Para eso vamos a sumar las dos distancias en Z, que sería 0,3334, 0,3334 más 2,375, y esto nos va a dar 270,84, ¿sí? Este 270,84 lo tenemos que multiplicar por la relación cónica para determinar el diámetro final. Entonces, por 0,25 nos va a dar la diferencia al diámetro. Es 0,6771. Esa se la voy a sumar al diámetro inicial más 1,7049. Me va a dar 2,382. 2,381,9. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de ir calculando cada una de las pasadas con el G32, pero utilizando una profundización de flanco modificado. Así como calculé estas dos, vamos a calcular todas las demás hasta llegar a la octava. Recordemos que la fórmula que utilizamos para las profundidades incluía 8 pasadas. Espero que se entienda un poco mejor con esto. Y por último, tenemos el cálculo del desplazamiento en Z para el método de profundización alternada. ¿Cuál es este método? Fíjense, en este método, una pasada va a ir al centro y la segunda va a ir desplazada. Una al centro, la segunda desplazada. Una al centro, la segunda desplazada. Una al centro, la segunda desplazada. Y así, eso va a hacer que utilicemos alternadamente los dos filos de corte. La rebaba va a salir hacia adelante y también va a salir hacia atrás. Es un poco difícil de controlar, pero la ventaja de este método es que proporciona una mayor duración a nuestra herramienta, a nuestros filos. ¿De acuerdo? Es poco utilizado, pero en muchos lugares sí se utiliza. ¿Estamos? Entonces, hacemos lo mismo. Determinamos el diámetro inicial, es 1,906, perdón, el diámetro de referencia de nuestra rosca, y vamos a aplicar la guardia de 300. Esta vez, para determinar el desplazamiento, vamos a utilizar la fórmula de los 30 grados, ¿sí? Pero, en este caso, las profundidades van a ser todas iguales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 118 milésimas entre 8 pasadas que le queremos dar. Va a ser una profundidad radial de 14,75, radial. ¿Estamos? Entonces, todas las pasadas van a ser de la misma profundidad. Entonces, la profundidad diametral va a ser de 29,5. ¿Sí? Cada pasada va a ir disminuyendo el diámetro en 29,5. Y vamos a utilizar la fórmula de los 30 grados, tangente de 30, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y como queremos la Z, despejando nos queda tangente de 30, va a ser la X, y en este caso, como ya vamos a tener una profundidad fija, que es 14,75, es tangente de 30 por 14,75, entonces la Z, para cada una de las pasadas desplazadas, la tenemos que desplazar 8 milésimas y media, ¿sí? Esto es ya el desplazamiento de todas las que van desplazadas. ¿Estamos? Entonces ya lo tenemos ahí. Determinamos el diámetro inicial,
es 1,831, Z300. Determinamos el diámetro final, como siempre lo hacemos, 2,4997 y Z menos 2,375. Ya sabemos aquí. ¿Estamos? Y ahora vamos a determinar cada una de las pasadas. La primera pasada, sabemos que le tenemos que aplicar una profundidad diametral de 29,5 porque es lo que sacamos aquí en nuestra cuenta. Entonces, se la vamos a aplicar aquí, 29,5. ¿Sí? Entonces, la primera pasada vamos a hacer que vaya desplazada hacia positivo. ¿Sí? ¿Cuánto? 8 milésimas. Entonces, si la guardia original era de 300, la primera guardia va a ser de 308. ¿Estamos? Entonces, vamos a determinar el diámetro en esa guardia de 308. ¿Cómo lo determinamos? Muy fácil. Son 8 milésimas de diferencia contra nuestra guardia original, ¿sí? Entonces, 0,0085. Esa es la diferencia contra la guardia original, puesto que esta tiene 300 y esta tiene 308. Entonces, esta diferencia le vamos a aplicar la relación cónica para ver qué tanto nos va a variar en el eje X. Entonces, por 0,25, ¿sí? 2 milésimas, 2,1 milésimas, es poquito, ¿sí? Entonces, menos, esto se lo vamos a restar a menos a nuestro diámetro inicial, que es 1,831, y nos va a quedar 1,8288. Lo vamos a pasar a positivo. Bien, ya nos quedó eso, y ahora a este le aplicamos la profundidad, que es 29,5, entonces menos 0,0295. Y tenemos el diámetro inicial, 1,7993. ¿Estamos? Lo siguiente es obtener el diámetro final de nuestra trayectoria. Y hacemos lo mismo, sumamos las zetas o lo que se va a desplazar en z, que en este caso es 308,5 más 2,375 y nos va a dar 268,35. Eso es lo que se va a desplazar en z. ¿Estamos? Ahora, para aplicar la relación cónica, pues lo tenemos que multiplicar por 0,25, que es la relación cónica por 0,25, y nos va a dar la diferencia en diámetros, ¿sí? Esa diferencia en diámetros, pues nada más se la voy a sumar al diámetro inicial, 1,7993 más 1,7993, y nos va a dar el diámetro final, 247,01. Y en Z va a ser 2,375, el avance va a ser de 200. La salida ya sabemos, 300 con incremental y 150 en Z, 300 en X y 150 en Z. Y ya tenemos la primera pasada. Vamos con la segunda pasada. Recordemos que esta pasada es la que va desplazada, ¿cuánto? 8 milésimas. Por tanto, la segunda pasada tiene que ir centrada, ¿sí? Quiere decir que va a ir con la Z original. ¿Y cuánto le vamos a poner de profundidad? Pues el doble de lo que le pusimos a la primera, ¿no? Puesto que tiene que ser la misma profundidad, sería 29,5 por 2, ¿sí? Entonces, si hacemos la cuenta, vamos a hacer la cuenta, 0,0295 por 2, 59. Entonces vamos a aplicar una profundidad de 59. Como en este caso está centrada, pues esta es muy fácil. A esta 59 se la vamos a restar directamente a nuestro diámetro inicial. Entonces sería 59 menos 1,831, que es lo que tenemos de diámetro inicial, y nos va a dar 1,772. Entonces ahí es muy fácil. Tenemos el diámetro inicial de 1,772 y la guardia es la original de 300. Esta pasada, recordemos que va centrada. ¿Estamos? Vamos a determinar el diámetro final. Entonces hacemos lo mismo.
300 más 2, 375, que son las zetas, punto 3 más 2.375 son las zetas, va a ser igual, y todo eso multiplicado por la relación cónica, punto 25, y nos va a dar una diferencia al diámetro de punto 6687. ¿Qué le vamos a sumar al diámetro inicial? 1.772 más 1.772 nos va a dar igual 24407. Ese es el diámetro final de nuestra trayectoria de rosca en este caso. Y la salida va a ser U300, ya saben, en X, y W150 en Z para que sea a 45. Entonces, esta pasada, la primera fue desplazada 8 milésimas, la segunda va centrada. Por tanto, la tercera, ¿cómo tiene que ser? Desplazada 8 milésimas. ¿Sí? Vamos a hacer la tercera, nada más para que confirmen cómo va. Entonces, en este caso, yo le voy a aplicar la profundidad de 29.5, pero ahora por 3, 1, 2, 3, ¿no? 0.0295 por 3 me da 88.5, que es lo que yo voy a aplicar aquí. ¿Estamos? Pero como va a ir desplazada 8.5, tengo que obtener cuánto me va a variar el diámetro por el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, la diferencia contra los 300 son 8 milésimas y media, 0.0085, que es lo que tengo de diferencia de 308.5 contra 300. ¿Sí? A esto lo voy a multiplicar por 0.25 y me va a dar 2,1 de diferencia. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdan que era lo mismo de acá? Entonces, ese 2,1 de diferencia se lo voy a aplicar a 1,831 menos 1.831, 1,8288. Lo pasamos a positivo para que no nos dé problema. Ya está. Y ahora le vamos a aplicar la profundidad que queremos cortar. Menos 0.0885. ¿De acuerdo? Y nos va a dar 1.7403. Ya tengo el diámetro inicial de esta pasada, que es la tercera. Y va desplazada las 8 milésimas. Para obtener el diámetro final, entonces, sumamos las dos zetas. Sería 0.3085, que es la guardia que tenemos ahí, más 2.375. Y ya tenemos la longitud en Z. Esto lo multiplicamos por la relación cónica, 0.25, ya tenemos la diferencia en X, esa diferencia en X se la vamos a sumar a el diámetro inicial, que es 1.7403, 1.7403, y nos da 24111, que es el diámetro inicial que tenemos aquí en nuestra codificación. Y por último, la salida ya sabemos en incremental en X de 300 y en Z de 150. Recordemos que después de cada bloque va a haber un G0 de regreso a la guardia Z inicial. ¿Estamos? Entonces, de esta manera es como se calcula el método de profundización alternada, con una pasada desplazada, una al centro, otra desplazada, otra al centro, otra desplazada, otra al centro, otra desplazada, y la última tiene que ser forzosamente al centro, la que lleva la profundidad total, ¿sí? Es el mismo procedimiento para todas las pasadas. Muy bien, espero que se haya comprendido cómo utilizar el G32 con las diferentes métodos. Vamos ahora a ver una pequeña demostración del G32 con el simulador. Muy bien, ya estamos aquí con el simulador y si se fijan, ya tenemos cargado nuestro programa con G32. Exactamente las pasadas que vimos en uno de nuestros ejemplos. Ya lo tenemos aquí cargado, todo con G32. Entonces, nada más quiero mostrarles cómo es que trabaja el G32. Vamos a ponerlo a trabajar en lo que
lado. Bien, ya tenemos ahí allá el cono de nuestro perno. Ahora vamos a entrar con el programa de G32 para que ustedes vean cómo es que trabaja. Y es mucho más rápido que un G76, puesto que se tiene más control de las pasadas. ¿Verdad? Fíjense cómo va cayendo el G32 cada pasada en nuestro programa. Va a dar exactamente las 8 pasadas. Y listo. ¿Eh? Resulta mucho más rápido y ya quedó tallada nuestra rosca. Muy bien.